Buenos días, mis amados hermanos, con el gozo de siempre de estar aquí juntos a través del internet y de estos medios. Y como siempre también extrañándoles mucho, ya deseando que el semáforo cambie, ¿verdad? De rojo a pues ya a verde. Y pero bueno, eso no impide que la presencia de Dios esté con nosotros. Claro que no. Obvio, Dios está por encima de todo esto. Jamás estará atado a las circunstancias que este mundo viva. Él está por encima y por el contrario, Él nos dice: yo te levanto, yo te pongo por encima y no por debajo. Y el Señor Jesús nos recuerda que Él ha vencido al mundo. Y Él nos dice: confiad, yo he vencido al mundo. Mira, quiero compartirte de entrada una lectura en la palabra de Dios que nos va a bendecir mucho, así como para abrir la bendición en esta mañana. Después vendrá la predicación que definitivamente Dios estará edificándonos a través de su palabra. Y esta lectura está en primera carta de Juan, capítulo 5. Vamos a leer versículo 13, 14 y 15. Lo leo y ahí acompáñenme con la lectura en sus casas, también con la Biblia. Dice así la palabra de Dios: estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Aleluya. El propósito de esta carta, dice el apóstol Juan, es una revelación de Dios para que sepamos que tenemos vida eterna y para que creamos en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, dice, Él nos oye. Él nos oye, mis amados. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Estos versículos son una bendición. Siempre en toda mi vida cristiana ha sido un aliciente, un levantar mi vida, una confianza al acercarme a Dios, al saber que Dios está conmigo y sus bendiciones tan grandes y únicas. Y vamos a orar, mis amados, para alabar el nombre del Señor, dándole gracias, Dios con nosotros y cada día abundándonos en sus bendiciones, como Él lo dice en su palabra, nuevas cada mañana. Así es que hoy domingo hay algo nuevo, algo glorioso delante del Padre. Y si alguna necesidad tenemos, acabamos de leer que pidamos al Señor, pidamos conforme a su corazón, en esa confianza de saber que lo que pedimos está en su voluntad. Padre del cielo, gracias, gracias por amarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por tenernos juntos. No estamos en lo físico juntos, pero nuestros corazones están ligados en Cristo. Somos el cuerpo de Cristo, tu iglesia, oh Dios y Padre, que tú nos amas. Estamos en tu camino, Cristo es nuestro camino. Andamos, Señor, conforme a tu palabra, guardando tus mandamientos en nuestro corazón con toda nuestra alma y nuestras fuerzas, amándote, oh Dios y Padre, amándote porque glorioso eres. Con todo el corazón te amamos, con toda la buena disposición de nuestra vida. Padre, ¿cómo no hemos de amarte si eres nuestro Padre, nuestro Creador y Salvador? Y cada día, Señor, el estar en tu camino y en el amor nos bendice en gran manera. Sabemos que tú nos amas sobremanera, Padre, y te damos gracias. Hemos visto en este tiempo tu presencia, tu mano de bendición. No ha hecho falta nada a nuestras vidas, y esto nos inspira en gran manera aún más a alabar tu santo nombre, a darte gracias.
Bendito sea, Señor, tu presencia en casa, tu presencia aquí con nosotros. A ti la gloria, Señor Jesucristo. Amén y amén. Alabemos el nombre del Señor. Juntos vamos a levantar su nombre en alto, amén. Asombroso Dios, reinas con poder.
damos muchas gracias porque tú estás aquí. Te bendecimos porque tú eres digno de nuestra alabanza. Para siempre, Señor, cantaremos de tu gloria. Para siempre exaltaremos tu glorioso poder. De continuo habrá alabanzas en nuestros labios para ti. Te exaltamos, Señor, y hoy ponemos nuestros ojos en ti. Miro a la cruz, de ella me sostendré, de su sufrimiento beberé, de su obra cantaré. Mi Salvador en ella. Vamos, todos juntos declaramos: todo maltratado demostró que mi Cristo es justicia y amor. En la cruz tú me cautivas suavemente, me arrodillas estoy sin palabras, enamorado, dulcemente quebrantado. Y sin merecer el regalo de la vida, Cristo me lo has dado por medio de la cruz, por medio de la cruz. Pues tú me has llamado de la muerte a la vida. Tu ira merecida, pero hoy por la cruz reconciliado. En la cruz tú me cautivas suavemente, me arrodillas estoy, palabras, enamorado, dulcemente quebrantado. En la cruz tú me cautivas suavemente, me arrodillas estoy, sin palabras, enamorado, dulcemente quebrantado. Asombrado en la cruz confesaré que glorioso es tu amor, que glorioso es tu amor, oh Redentor, y tu fidelidad. Asombrado en la cruz, asombrado en la cruz confesaré. Oh, qué grandioso es tu amor, qué grandioso es tu amor, oh Redentor, y tu fidelidad.
Moriste por mis fracasos. Moriste por mis fracasos. Llevaste mi culpa en la cruz. Tomaste en tus hombros mi carga. Me acerco a ti. Levántale tus manos un momento y dile: ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer, mi rey? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. En tu salvación camino, en tu salvación camino. Tu espíritu vive en mí y no me has soltado, Señor. Declararé tus promesas. Me acerco a ti. Vamos a confesar una vez más esta línea, esta verdad. En tu salvación camino y tu espíritu vive en mí. Tu espíritu vive en mí. Declararé tus promesas. Me acerco a ti. ¿Por qué? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? ¿Qué más, Señor? Pero hoy te ofrezco mi corazón completamente a ti. Vamos, ofrécete, ofrécete. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir, mi rey? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Completamente a ti. Vamos a terminar este momento con toda nuestra intención. Vamos a levantar nuestras manos. Quiero pedirte que ahí en tu hogar, donde te encuentras en este momento, levantes tus manos como una señal de rendición, de entrega, de ofrenda delante del Señor. Vamos, levántalas y juntos terminemos rindiéndonos por completo en este tiempo para que Él haga su voluntad entre nosotros. Y decimos: aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí
casa de paz es tuya. Todo pan de vida es tuyo, Señor. Tu pueblo a quien tú compraste de toda la ciudad, de toda tribu, de toda lengua y nación, se ofrece a ti. ¿Qué puedo hacer? Puedo decir, Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Padre, nos damos a ti esta mañana. Nos rendimos porque somos tu pueblo, somos tus hijos, somos tu casa. Te damos toda gloria y toda honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero invitarte a que le des un fuerte aplauso a Jesús ahí desde tu hogar. Apláudele con todo tu ser. Apláudele porque Él es digno de suprema alabanza. Amén. damos gracias al Señor por este tiempo tan precioso, tan especial de poder adorarle. Voy a pedirte que abras la escritura en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, por favor. Vamos a tener este tiempo, vamos a continuar con este tiempo de adoración, de entrega, donde la palabra es el alimento que le da vida a nuestro espíritu y aún a nuestra alma. Juan capítulo 9, por favor. Vamos al Evangelio de Juan en el capítulo 9. Vamos a leer desde el primer versículo. Es la historia y el acontecimiento de un hombre con mucha necesidad, pero hay tanto que aprender aquí, hay tantas cosas que nosotros podemos aprender aquí, y yo creo que Dios quiere abrirnos las escrituras para que nuestros corazones ardan en pasión por Él. Hermosa iglesia, eso es lo que yo creo, que cuando la palabra trae vida y la palabra trae luz, entonces hay una claridad en quién es aquel que nos ha creado y quién tiene nuestra vida en sus manos. Yo quiero que vayamos entonces, versículo 1 dice, capítulo 9 de Juan: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino que nació así para que las obras de Dios se manifiesten en él. Debemos hacer las obras de aquel que me envió mientras es de día, está diciendo Jesús, porque la noche viene. Diga conmigo, la noche viene. Sí, mis hermanos, Él lo anunciaba en todo momento. Él anunciaba todas estas cosas que la humanidad entera íbamos a vivir, porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo, dice Jesús. Dicho esto, escupió en tierra e hizo todo con la saliva, y ungió con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era mendigo decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: no, sino que a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al estanque de Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos
al que había sido ciego, y era día de sábado, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre procede de Dios, porque no guarda el día del sábado. Otros decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de sábado. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú de él, ya que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntarle a él, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntarle a él. Llamaron pues por segunda vez al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Voy a volver a leer versículo 25. Entonces él respondió: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido yo ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron diciendo: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Voy a volver a leer versículo 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Nunca jamás se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: ¿tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron. Verso 35. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él le dijo: creo, Señor, y le adoró. Padre, queremos darte gracias, porque solamente tú puedes traernos luz al leer las Escrituras. Solo ese amigo y compañero fiel, el Espíritu Santo, nos puede guiar a la verdad tuya. Señor, yo te ruego con todo mi ser
que venga sabiduría de lo alto y revelación, para que esta palabra, Señor, cumpla el propósito por el cual tú quieres que en este día nosotros la escuchemos. Y que ese propósito, Señor, se cumpla en nosotros primeramente, y después podamos darte gloria a ti a través de vivir este consejo tuyo, esta dirección tuya. En tus manos nos ponemos, Señor, todos los hogares y las casas, las vidas de hombres y mujeres que se han conectado esta mañana a esta transmisión. Todos ellos están en tus manos, como nosotros los que estamos aquí. Estamos en tus manos para que tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento y toda ceguera espiritual sea quitada, como le fue quitada esta ceguera a este hombre. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos con fe y con todo el corazón. Amén y amén. Quise leer todos estos versículos porque creo que no podíamos como que sustraer un solo versículo de ahí. Necesitábamos mirar toda la historia y todo lo que aconteció y todo lo que envolvió todo este tiempo, toda esta enseñanza o todo este suceso. Un poquito antes, si usted puede ver en el capítulo 8, el Señor Jesús está hablando mucho del pecado, está confrontando. De hecho, le traen a la mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio y le hicieron una pregunta, ¿verdad? Y le dijeron, bueno, sabes una cosa, la ley dice que debe de morir, y entonces era un capítulo donde él está hablando mucho acerca del pecado. Y bueno, en el capítulo 9 entra esta historia. Este hombre que era ciego de nacimiento, me sorprende algo, mis hermanos, al estar leyendo una y otra vez esta historia, me sorprende que él no se haya acercado como muchos otros a Jesús para pedirle sáname, para pedirle sanidad. Él no se acercó. Vamos a decirlo de la siguiente manera: él había aceptado su condición, él había asumido que así había nacido, punto y ya. Esa era su vida. Entonces, como sabía que no tenía ni proyección de vida, ni sueños, ni anhelos, ni nada, entonces se dedicó a mendigar, porque no podía desarrollar algo más, a su parecer. Entonces él era un mendigo, mendigaba para que la gente le ayudara a sobrevivir, porque esa era su condición. Él había nacido ciego, o sea, no había manera de que esto cambiara. Y vamos a describirlo de esta otra forma. Él había asumido, esta es la voluntad de Dios. Dios me creó, porque él creía en Dios, claro, creía en el Dios de Moisés, de Abraham, de Jacob. Él creía en el Dios de la ley. Él había escuchado muchas veces eso. De hecho, menciona a Moisés en su relato porque conocía. Entonces él decidió aceptar la perfecta voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces podemos ver aquí que la ceguera, al igual que el pecado en el capítulo 8, como lo mencionaba en el capítulo anterior, también es un asunto de muerte, porque indudablemente una persona muerta pues está ciega. El pecado trae ceguera espiritual. El pecado no te permite ver con claridad que esa desobediencia, que esa actitud, que esa forma de pensar, que esa forma de hablar, ¿verdad?, te va a llevar a una desgracia, a la muerte. No te permite ver, sino que la gente dice, pues yo así soy, esa es mi forma de ser, así yo pienso, yo quiero actuar, nadie me va a cambiar. Y entonces, ¿verdad?, la ceguera espiritual habla de muerte. Entonces el Dios de este siglo, dice la Escritura, cegó la mente de los incrédulos. Y el Dios de este siglo es Satanás. Él cegó la mente de los incrédulos. Así que ellos entonces necesitan que la iluminación del evangelio, de la gloria de Cristo, alumbre. Nosotros necesitamos ser alumbrados. Usted necesita darse a la tarea, Señor, yo necesito ver con claridad. Y yo quiero que vayamos a la primera cita en segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 4. Hay algunos que me van a ayudar en la lectura para que esto vaya rapidito. ¿Qué dice segunda Corintios 4:4? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo,
el cual es la imagen de Dios. Entonces dice que Satanás ciega. Entonces Satanás trae ceguera espiritual porque él está muy ligado con el pecado, totalmente ligado. Entonces Satanás ciega para que no miremos, ¿verdad?, que estamos viviendo tiempos donde Dios nos está llamando a que nuestra vida esté alineada a la voluntad de Dios, a que hagamos los ajustes necesarios, a que nos inclinemos a buscarle y a conocerle con todo nuestro corazón, no solamente en el intelecto, porque más adelante vamos a ver cómo muchos hombres le conocían intelectualmente, había mucho conocimiento, pero no había luz en sus vidas. Pero vamos a llegar más adelante ahí. Entonces, para abrir sus ojos y volverlos de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, ahí nos habla Hechos capítulo 26 de esto, versículo 18. Vamos a Hechos 26, 18, cómo Dios quiere llevarnos de las tinieblas a su luz. Vamos. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que no haya ceguera espiritual, sino antes bien Dios quiere limpiar y perdonar nuestros pecados. Es la única manera en que nosotros podemos ver con claridad. Cuando nosotros nos exponemos al perdón de Dios, al poder de la sangre de Cristo, a lo que Él hizo en la cruz del Calvario, y lo creemos y por medio de la fe damos nuestras vidas a esta verdad, entonces Dios nos perdona, y no solamente nos perdona, Dios nos limpia, mis hermanos. Dios nos perdona y Dios nos limpia. Al perdonar y al limpiarnos, entonces empieza, el velo se recorre y vemos con claridad. Este tiempo estamos viviendo, usted se da cuenta y percibe, estamos en la antesala del final de los tiempos, porque la noche ha avanzado, mis hermanos. Todo lo que el mundo está viviendo, el mundo, no una ciudad, no una persona, sino el mundo entero, en todo este sacudir, ¿verdad? El mundo necesita la luz, porque la Escritura dice: nuestra salvación está mucho más cerca que cuando nosotros creímos, y lo podemos percibir de esa manera. O sea, Dios está interesado en que nosotros no tengamos ceguera espiritual. Claro que sí, Él está interesado, Él quiere sacarnos de ahí. Entonces, según el principio establecido aquí en el capítulo 2 de Juan, si usted lo puede ver más adelante, también es cambiar la muerte en vida. Es lo que Dios quiere. Dios quiere darnos vida en lugar de muerte. Y viene en el versículo 2, ¿verdad? Viene una pregunta. Le hacen en el versículo 2 al Señor Jesucristo, sus discípulos, una pregunta. Y entonces ven a ese hombre y le dicen: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Viene una pregunta, porque entonces, como está hablando del pecado, sabe que el pecado trae desgracia, el pecado trae enfermedad, el pecado trae miseria, el pecado trae desdicha, el pecado trae dolor, el pecado trae quebranto. Entonces ese era el perfil o el cuadro de la vida de este ciego. Entonces, lo primero, porque el Señor Jesús viene hablando mucho del pecado con ellos, entonces ellos lo ven y dicen: no, es que este es un hombre pecador, pero terriblemente pecador, porque su vida es una vida de desgracia y de miseria, es un mendigo. Así que surge la pregunta, ¿verdad? ¿Quién pecó, estos sus padres, para que haya nacido así? Y el Señor Jesucristo responde: no es que pecó ni sus padres, sino que nació así para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces esta pregunta es lo mismo, es la misma pregunta o el mismo perfil o la misma intención que podemos ver en el Evangelio de Juan capítulo 4. Vamos rápido a Juan 4, versículos 20 al 25. ¿Cómo le sueltan al Señor Jesús esta pregunta? ¿Qué dice? Dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer:
sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. En el 8:5 se da cuenta cómo esta mujer le lanza una pregunta. Nada más requería que Dios le dijera no, sí aquí o no, pero el Señor quiere traer una luz en medio de esta pregunta, y también en medio de esta pregunta de sus discípulos, Dios va a traer mucha luz a nosotros. Lo mismo sucedió en el capítulo 8 de Juan, en los versículos 3 al 5. Quiero que leamos también ahí eso. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos manda Moisés aprender a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Se da cuenta, o sea, ellos esperaban una respuesta tan sí o no, ¿verdad? Es lo que requería, un sí o un no, lo cual pertenece al árbol del conocimiento cuyo producto es la muerte. Ellos querían que dijeran sí, que se muera. No, aquí es donde tenemos que adorar. Quiero que vayamos en Génesis rapidito, capítulo 2, versículo 17, porque a veces así nosotros también queremos: Señor, esto o lo otro, dime. Pero Dios siempre en medio de nuestras preguntas quiere enseñarnos cosas más profundas. Dios quiere, si se da cuenta, muchas veces el Señor Jesús, muchas preguntas que le hicieron, Él brotó o expuso muchas verdades eternas. ¿Qué dice 2:17 de Génesis? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día del que él comiere ciertamente morirás. Ajá. Entonces el Señor Jesús está diciendo, ¿verdad? O sea, el pecado trae muerte. Si comes de aquí va a traer muerte. Pero la respuesta del Señor en el versículo 3 los dirige. Aquí vamos a ver, ¿verdad? Él mismo, ¿quién es el árbol de la vida cuyo fruto es la vida? Vamos a ver, antes de ver el versículo 3, Génesis 2:9, por favor, para que entonces enriquezcamos esto. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces el Señor, ¿verdad? Les está, porque ellos, la pregunta es: ¿quién pecó? Dinos, ¿quién pecó? O sea, ¿por qué está así esta condición? Entonces ellos ya sabían que había el pecado trae muerte, desgracia y destrucción. Pero en el versículo 3 el Señor suelta una respuesta que ellos no imaginaban. Y dice: respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino que nació así para que las obras de Dios se manifiesten en él. Tengo otra traducción que me gusta aquí, versículo 3, lo voy a leer y dice: no fue por sus pecados, ni tampoco por los de sus padres. Contestó Jesús: nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. O sea, está diciendo Dios algo tremendo aquí. O sea, no es que pecó él, sí, cierto, el pecado trae muerte, el pecado trae ceguera, el pecado trae destrucción, el pecado trae desgracia, sí es cierto, y ese es el perfil de vida en la que se encuentra este hombre. Pero quiero decirles que no pecó ni su papá, ni su mamá, ni él, para que entonces esta ceguera le viniera desde que naciera. No ese es el asunto. El asunto va más allá. Y entonces, ¿verdad? El asunto es que para que Dios sea glorificado. O sea, lo que está diciendo aquí me impresiona, mis hermanos, cómo es que Dios revela: yo soy Señor desde antes de la fundación del mundo. Y esto es algo que nosotros requerimos abrir nuestro entendimiento. Necesitamos entender que muchas de las cosas que acontecen, de repente nosotros tenemos nuestra propia opinión, nuestra propia percepción, nuestras propias manera de mirar las situaciones. Sin embargo, yo quiero decirte, Él sigue siendo Dios y Señor, y en medio de lo que estamos viviendo el mundo entero, Él sigue siendo Señor y Dios va a glorificar su nombre, porque a través de todo esto muchos hijos irán a la gloria de Dios, porque el Espíritu de verdad está hablando a los corazones. No crea que Dios está inerte, solamente no haciendo nada, sentado a la diestra del Padre. No, usted y yo no sabemos cómo todo
todo esto que ha sacudido al mundo entero, ha sacudido también nuestra alma, emociones, nuestro ser. Y Dios está encaminando todo esto para que toda ceguera espiritual se quite y la luz de su presencia comience a alumbrar el entendimiento y los corazones de los hombres. Y yo le he dicho a mi esposo, tú y yo, ¿qué sabemos si mucha gente ahí en su hogar, en el temor, en la angustia, en el desasosiego, han empezado a invocar el nombre de Dios? Dios, ayúdame, Dios, sé propicio a mi vida, Dios, acércame a ti, Dios, atráeme a ti, Dios, socórreme. ¿Usted cree que Dios va a cerrar su corazón, va a cerrar sus oídos, verdad? No, porque Dios es misericordioso. Lo que está diciendo aquí, la condición de este hombre que nació ciego, la condición de él tiene un solo propósito y se lo revela. Y el único propósito es para que los hombres puedan contemplar el milagro y el poder de Dios y sus ojos puedan ser abiertos. Porque yo quiero decirte, después de esto, cuando todos regresemos a nuestras actividades, ¿sabe lo que más va a abundar? Testimonios poderosos de la misericordia, de la grandeza de nuestro Dios. ¿Usted cree que en medio de todo esto Dios lo está permitiendo para que el enemigo sea exaltado? No, mis hermanos, todo esto Dios lo ha permitido para que su nombre reciba gloria, para que su nombre sea invocado, para que su nombre, ¿verdad?, sea bendecido, para que su nombre sea adorado. Todo esto tiene un propósito. Sí, es verdad, el pecado trae desgracia, el pecado trae ceguera, el pecado trae miseria, pero la condición de este ciego no era por eso. Ni sus padres habían pecado, de hecho sus padres le habían enseñado la palabra, ni su mamá había sido una mujer que había enseñado, una mujer fiel, iba a la iglesia, era una mujer que le había instruido en el camino de Dios. Él había asumido sin amargura en el corazón. Este ciego había asumido: esta condición me tocó y esta condición voy a aceptar. No nos describe la escritura que estaba amargado, que vivía, ¿verdad?, quejándose delante de Dios y diciéndole por qué. No nos describe la escritura esto. Simple y sencillamente había asumido: esta es mi vida y ya. Así le plació a Dios. Sin embargo, a Dios le había placido, como dice aquí, me gusta esta versión, dice aquí en el versículo 3: nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Todo esto que estamos viviendo, Dios va a permitir que el poder de Dios se mire en muchas situaciones y circunstancias. Hemos recibido testimonios, mis hermanos, uno y otro, de la grandeza, del amor, de la fidelidad de Dios, del cuidado de Dios, de la generosidad de nuestro buen Padre Celestial. Entonces Dios está diciendo: no, esta condición de Él tiene un propósito más allá de lo que tú puedas mirar. Dice en el versículo 6: dicho esto, escupió en tierra. Después de que ya les dijo no. Dice: dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y ungió con el lodo los ojos del ciego. Ahora, el lodo aquí y el barro, ¿verdad? Quiero que vayamos a Romanos capítulo 9, versículo 21. Romanos 9, 21, porque ahí quiero enseñar algunas cosas. ¿Cómo es que el barro representa a la humanidad? ¿Qué dice Romanos 9, 21? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? Él está hablando de la humanidad. El barro es la humanidad, son las personas. O no tiene, vuelve a leerlo ese versículo, o no tiene potestad, por favor, o no 9:21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? ¿O no tiene potestad Dios sobre el ser humano? Entonces, barro, cuando está hablando de barro, está hablando de la humanidad. Ahora, la saliva, ahí vamos a ver Mateo 4:4, la cual sale de la boca del Señor, también tiene una razón de ser. ¿Por qué el Señor hace eso? Mateo 4:4, por favor. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces,
¿verdad? El barro simboliza la humanidad y la saliva simboliza o representa sus palabras, las cuales son espíritu y, como dice Juan capítulo 6, 63, son vida. Si alguien quiere leerme esto, por favor. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ajá. Entonces, ahí hay una enseñanza muy hermosa. Dios está diciendo, Dios lo hace, ¿verdad? Dice que escupe, hace lodo y lo unge sus ojos de este ciego. El hecho de que el Señor hiciera el lodo con la saliva significa que mezclaba la humanidad con la palabra viva del Señor, la cual es el Espíritu. Y yo quiero decirte algo: Dios necesita involucrarse, relacionarse con la humanidad, pero la única forma en que Dios así lo decidió es a través de su palabra. Su palabra es la manera en que nosotros podemos relacionarnos con Dios. Sus palabras, dice la Escritura en Juan 6, son espíritu y son vida. Entonces nosotros necesitamos relacionarnos con Dios de una manera más profunda, más palpable y más real, hermosa iglesia, a través de la palabra. Entonces, como nunca, tú necesitas, y yo también, necesitamos levantarnos como una generación que conoce la palabra, y como conocemos la palabra, conoceremos quién es nuestro Dios, y viviremos confiados, y viviremos seguros, y viviremos sin angustia y sin desesperación. Entonces la palabra ungió, porque es lo que hizo el Señor Jesucristo. Dice aquí versículo 6, dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y ungió con el lodo los ojos del ciego. Ahora, la palabra ungió muestra esto, porque el Espíritu del Señor es el Espíritu que unge, porque Dios nos quiere ungir. En Lucas capítulo 4 versículo 18, quiero que vayamos a Lucas 4, 18, por favor, y rapidito, segunda Colosenses 1, 21 y 22. 4, 18 de Lucas. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a los cautivos libertad y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y Colosenses 1, 21 y 22, por favor. Segunda de Corintios, perdón. 1, 21 y 22, ¿qué dice? Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Muy bien. Primera de Juan 2:27. Vamos a Primera de Juan, no Evangelio de Juan, sino la primera carta de Juan 2:27. Entonces, ¿ya lo tiene? Primera de Juan 2:27. ¿Qué dice? Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, es verdadera y no es mentirosa. Según ella nos ha enseñado, permaneced en Él. ¿Se da cuenta cómo el Señor Jesucristo siempre quería ungir? Y está hablando mucho de unción, de la unción, de cubrir, de estar cubriendo. Él cubrió los ojos de este ciego con lodo. Inmediatamente él recobró la vista. Y aquí el Señor ungió los ojos del ciego con el lodo que hizo con su saliva, para que recibiera la vista. Esto significa que por la unción de la mezcla de la palabra del Señor, la cual es su espíritu, la palabra es el Espíritu de Dios, con nuestra humanidad, entonces nuestros ojos, los cuales fueron cegados por Satanás, como lo vimos, pueden recibir la vista. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que vivamos con ojos abiertos. Dios quiere que tengamos una claridad en este tiempo. Aquí en el versículo 7, y le dijo al ciego: ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Qué tremendo en el versículo 7, porque cuando el ciego, al ir y lavarse, él demostraba que obedecía a la palabra vivificante del Señor. De este modo el ciego recibió la vista. Si no hubiera ido a lavarse el lodo de su cara, ¿verdad? Después de haber sido ungido, el lodo le había, escuche esto, cegado más.
qué impresionante, versículo 7. Dios hace su obra, Dios lo unge, ¿verdad? Con ese lodo que Él hace, y entonces le da una indicación, porque cuando Dios nos unge, hermosa iglesia, Dios nos indica qué hacer, hacia dónde ir. Por eso en el libro, en el libro de los Hechos, dice la Escritura: esperen la promesa, hasta que venga la promesa. ¿Cuál promesa? De la unción, que iban a recibir el Espíritu Santo. Después de eso, entonces sí van a ir y me van a ser testigos. Entonces nosotros necesitamos ir entendiendo esto. Dios había designado desde antes de la fundación del mundo tomar la vida de este hombre y a través de él poder demostrar, de poder reflejar, poder dar a conocer su grandeza y su poderío en el momento y en el tiempo que Dios así lo designara. Tú y yo tenemos que aprender a confiar. Señor, mi vida está en tus manos y viviré lo que tú determines vivir, porque tú eres mi Dios y mi Señor, mi Hacedor, mi Salvador. Entonces Dios le indica, después de que lo unge, le dice: ve y lávate. Y si él hubiera dicho: no, yo que me voy a ir a lavar, como no voy a poder, y esto que tengo aquí. Sin embargo, obedeció cuando la palabra de Dios, escuche esto, cuando la palabra de Dios entra a nuestro ser, a nuestro espíritu, la palabra viviente de Dios, la palabra que es espíritu y es vida. Cuando esa palabra entra dentro de nosotros, y entonces esa palabra nos da indicaciones y nos impulsa a obedecer a Dios, entonces es cuando el ser humano, la persona, los hijos de Dios, tenemos la posibilidad y la capacidad de ver los milagros de Dios. Si este ciego no hubiera obedecido, ya había recibido la palabra, ya había entrado la palabra en su ser, símbolo de que el Señor había escupido en tierra. Ya se estaba mezclando la humanidad de este hombre con la palabra viviente. Ya estaba ahí y era una realidad. Ahora requería obedecer esa palabra. Necesitaba obedecer esa palabra, porque si no obedecía la palabra, si no la obedecía, mis hermanos, entonces solamente iba a ser letra, solamente una indicación. Entonces quiero enseñarte algo. Para poder salir de toda ceguera espiritual, necesitamos vivir tiempos donde oímos la palabra, se mezcla con nuestro espíritu. La palabra viviente se mezcla. ¿Cómo se mezcla? Cuando entra, cuando la leemos, cuando la hablamos, cuando la meditamos, entra nuestro espíritu, y cada palabra tiene una indicación divina, y nosotros entonces damos los pasos de obediencia. Por ejemplo, lo que Dios le dijo, y entonces él lo hizo. El milagro vino a su vida, ¿verdad? Él pudo vivir esto. Y cuando le dice: he aquí, lávate, ¿verdad? Aquí lavarse es limpiarse del lodo, y esto significa el lavamiento de nuestra vieja humanidad, como se experimenta en el bautismo, como lo vemos en Romanos capítulo 6 versículos 3 y 4. Vamos a ver qué dice Romanos capítulo 6 versículos 3 y 4, y luego el verso 6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, mis hermanos. Cómo es que Dios, cuando su palabra viene y nos da indicaciones, nosotros nos asemejamos a Él, y la vida de Dios se manifiesta. Al ir y lavarse, este ciego, él demostraba que obedecía la palabra vivificante del Señor, y de este modo entonces él recibió la vista. Y si no hubiera ido a lavarse, el lodo, después de ser ungido con él, el lodo le habría cegado aún más. Y nuestra obediencia a la unción del Señor nos limpia y nos da vista espiritualmente. Necesitamos caminar en este tiempo con luz del Señor, con claridad. Verso 14 dice: y era de día, y era día de sábado, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Parece que el Señor nuestro hizo una señal deliberadamente en el día sábado para exponer la vanidad
del rito religioso. Mire, qué tremendo, ¿verdad? Él pudo haberlo sanado en martes o jueves, pero el Señor Jesucristo quiso sanarlo en un día donde los religiosos ellos vivían en tal ceguera espiritual, no podían tener la capacidad de ver que aunque fuera sábado, era un acto de amor, de misericordia. Había nacido ciego, entonces ellos ni siquiera se gozaron por el milagro de Dios. Ahora yo quiero decirte algo: cuando el ser humano solamente está lleno de religiosidad o de conocimiento religioso, ¿verdad?, no tiene la capacidad en Dios por el Espíritu de ver la mano de Dios obrando en milagros. Solamente vive una vida encuadrada: esto no tiene que hacerse así, esto sí tiene que hacerse así. Entonces no tiene la capacidad de gozarse, de alegrarse en todo lo maravilloso que Dios tiene para él. Y entonces, de todos modos, esto fortaleció la oposición de la religión, porque él había hecho otra señal en el día de sábado más. Él había hecho muchas señales, mis hermanos, en día de sábado. O sea, el Señor Jesús estaba diciendo: yo soy Señor sobre todas las cosas, y yo quería que ustedes presenciaran este milagro. Y Él les habla, ni siquiera Moisés, porque ellos tenían a Moisés, ¿verdad?, como algo muy muy grande. Ni siquiera él pudo realizar un milagro de esta magnitud. Si usted ve en la escritura desde Génesis hasta este punto, nunca la Biblia describe un milagro de que alguien, habiendo nacido ciego, hubiera recibido la vista. O sea, Dios había preparado esa persona en ese tiempo, en ese momento, para que ellos pudieran tener la bendición de ver el poder y la grandeza de Dios. Ahora yo quiero decirte, a nosotros nos está tocando vivir este tiempo donde la fe está siendo desafiada, donde hay un ambiente de miedo, donde hay un ambiente de incertidumbre, de incredulidad. Pero este es el tiempo donde nosotros, ¿verdad?, nuestros ojos están claros. Tú y yo no vivimos en ceguera espiritual. Por eso ese ciego lo empezaron ahí, ¿verdad?, una y otra vez: dinos cómo te lo hizo, explícanos bien. Ellos querían una explicación, cualquier explicación que él pudiera darles. A esos religiosos nunca les iba a satisfacer. Ellos siempre iban a levantar argumentos, ¿verdad?, queriendo decir: no, las cosas no se hacen así, ahora sí. Ahora yo quiero decirte, a Dios le ha placido que a través de este medio y a través de estas circunstancias, el nombre de su Hijo Jesucristo y lo que aconteció en la cruz del Calvario se pueda difundir de una manera como nunca se había difundido. Así le ha placido a Dios. Él es Señor y Dios sobre todas las cosas. ¿Te das cuenta cómo Dios a nadie le ha pedido permiso para hacer nada? Este hombre dijo en un momento de su vida, dijo: mire, yo no sé, lo que sí me queda claro es que yo era ciego, pero ahora veo. ¿Cómo aconteció? Ya les platiqué. No lo quieren creer o no lo quieren aceptar, eso no me interesa. La realidad es esta: yo era ciego y ahora veo. Y yo quiero, hermosa iglesia, que nosotros nos concentremos en esto y que tú y yo podamos mirar. Yo, antes de abrir la puerta de mi corazón, vivía en una ceguera, vivía en una condenación eterna, atado al pecado, vivía una vida de desgracia. Ahora vivo problemas, sí. Ahora vivo una vida con dificultades, sí. Ahora vivo una vida con situaciones adversas, claro. Ahora el enemigo también viene y me acosa, claro. Lanza sus dardos de fuego, sí. Pero hay una grande diferencia, hermosa iglesia. Ahora mis ojos ven con claridad. Ahora yo veo claramente que todas las cosas que me rodean, lo puedo declarar con la plena convicción, me ayudarán para bien, porque Él me ama y yo le amo, porque yo soy su hija y Él es mi Padre celestial. ¿Sabe que tener la luz te permite mirar la vida, enfrentarla, disfrutarla de una manera muy diferente?
Por eso, aunque vengan tormentas, como dice la Escritura, las muchas aguas no podrán ahogar este amor. Por eso es tan importante que nosotros apreciemos el que no somos ciegos espiritualmente. Dios nos ha dado luz a nuestros ojos. Dice aquí la Escritura, no, versículo 32, nunca jamás se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Y entonces él está diciendo, si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Empieza a testificar de Jesús. No lo conoce, pero lo que él vive le abre sus ojos. Vamos a terminar este mensaje. Y dice, versículo 35, lo expulsan de la sinagoga, porque todo esto sucede con los religiosos en la sinagoga. Y él empieza a defender lo que el Hijo de Dios había hecho en él, y ellos no querían eso. Versículo 35, oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y le dijo, creo, Señor, y adoró, mis hermanos. Qué tremendo es esto. Con esto voy a cerrar. Él ya había vivido un milagro. No lo buscó, él no buscó este milagro. Dios había planeado todo este momento, porque él es Señor y Dios soberano. Él había planeado este encuentro con ese hombre y esta situación con él. Él escogió a esos padres y él le dio vida a él, para que en el momento específico se manifestara la grandeza de Dios. Sabes, Dios te ha escogido porque la vida que tú tienes no es que tú la hayas solicitado. La vida que tú tienes, Dios te la dio, y te la dio para un propósito maravilloso. Ahora tú eres su hijo y tú no puedes divagar, no puedes distraerte, no puedes extraviarte pensando si esto, si el otro. No puedes hacerlo, no puedes hacerlo, porque tu vida en Dios tiene propósitos más allá. Y si en algún momento, alguna situación, pudiéramos decir que no te agradó, que no esperabas, que no estaba dentro de tus planes, llega a formar parte de tu vida, quiero decirte algo. Quiero que le des gloria a Dios en medio de todo. Eso es como un voto de confianza. Él no tenía todo esto, pero todo esto nos arroja esta enseñanza. El Señor Jesús, cuando sabe que lo expulsan y se lo encuentra, ya quiere presentarse Él mismo. Él quiere presentarse a Él. Él quiere que lo conozca. Ya Él disfrutaba de la bendición y del milagro, de la sanidad. Él ya disfrutaba de esto, pero eso no lo es todo. Él quería que le conociera de una manera gloriosa. ¿Sabe que cuando vivimos milagros extraordinarios, yo quiero decirle algo, cuando vivimos milagros extraordinarios, avivan nuestra fe? Puede ser, no lo sé, no siempre es así, que nos acerquemos a Dios. Pero cuando tú no vives ningún milagro, pero le conoces verdaderamente, Él cautiva todo tu ser. Y dice aquí, versículo 37, le dijo Jesús, desde el 36, del 35, oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo él es. Y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Dios nos da la misma pregunta. Yo soy tu creador, y yo soy tu salvador, y yo soy tu única esperanza. Tú estás dispuesto a decir, Señor, yo creo en ti, entregarle toda tu confianza a Él. Yo quiero que cierres tus ojos. Quiero invitarte a que cierres tus ojos. Padre, queremos darte gracias porque no estamos ciegos. Primeramente,
Queremos darte gracias porque hay una luz que ha alumbrado nuestros corazones. Queremos darte gracias, Señor, porque un día tú planeaste un encuentro maravilloso con nosotros y nos quitaste la ceguera espiritual que teníamos y alumbraste los ojos de nuestro entendimiento y pudimos verte con claridad a través de los ojos del Espíritu. Porque aunque estos ojos físicos nunca te han podido contemplar todavía, sí así, Señor, nuestros ojos espirituales han recibido el testimonio de que tú eres nuestro Dios y nuestra única esperanza. Nuestro corazón ha sido alumbrado. No caminamos a tientas, no somos ciegos. Decláralo ahí en tu casa donde tú estás. No soy ciego. Lo que yo sé, Señor, no sé cómo hiciste este milagro, pero lo que sí sé es que yo antes no podía mirarte y ahora te contemplo. Ahora puedo verte con claridad. Tú eres mi Dios, tú eres mi Señor y quiero adorarte con todo mi ser. Vamos a terminar esta transmisión. Levante sus manos ahí donde usted está y adórele con su corazón y dele gracias porque un día Él preparó un encuentro maravilloso contigo. Él preparó un encuentro glorioso contigo y ahora tú le puedes ver. Dile: Señor, te puedo ver y te puedo contemplar y puedo ver, Señor, que tu mano está extendida para socorrerme y ayudarme. Puedo ver, Señor, que tu diestra es tan fuerte y poderosa que no dejará que yo tropiece, Señor. Puedo contemplar, Señor, la hermosura de tu bondad y que viva lo que viva y que pase lo que pase y que atraviese lo que atraviese, tú eres mi Señor. Podemos terminar este tiempo de transmisión diciéndole: creo en ti, creo en ti, creo en ti, Señor, creo en ti, Señor. Yo creo en ti. ¿No sabes que esta es la expresión que más llena el corazón de Dios? Creo en ti, Señor. Creo en ti. Creo en tu amor. Creo en tu bondad. Creo en tu misericordia. Tú estás conmigo. Padre, bendigo cada vida, cada persona. Bendigo cada hogar y cada familia. Yo te ruego en el nombre de Jesús, Padre celestial, en el nombre de Jesús, que tú quites toda ceguera espiritual a la cual habían estado tus hijos. Quita, unge, Señor, sus ojos. Que se funda, Señor, que se funda tu palabra con nuestra naturaleza humana y carnal, para que, Señor, dé a luz, Señor, esta unción, una vida de obediencia. Que corramos, Señor, a la dirección de tu palabra. Somos tuyos, somos tus hijos. Por ti vivimos, por ti somos y por ti nos movemos. Mis hermanos, damos gracias a Dios por este hermoso tiempo de transmisión. Tengo una semana llena de la gracia del Señor, una semana poderosa y gloriosa. Mis hermanos, que el Dios de toda misericordia y de todo poder, voy a pedir a mi esposo que venga aquí. Queremos terminar, ¿verdad?, diciéndole: les amamos, mis hermanos, esperamos pronto, en cuanto nuestras autoridades nos concedan poder reunirnos, les daremos el aviso y lo haremos, ¿verdad?, a través de este medio. Mis hermanos, tenga una semana gloriosa y que la paz del Señor y que la luz de su presencia les alumbre. Recuerde que los niños en un momento 11:30 tendrán su transmisión y estarán recibiendo también la preciosa palabra. Damos gracias a todo el equipo y a todos los chicos, y también queremos bendecir la vida de Brunito, que ahora lo invitamos. Ven, Bruno, lo invitamos a que estuviera aquí. Hoy es su cumpleaños, ¿verdad? Gracias por la vida de Bruno. Dele un fuerte aplauso, queremos bendecirlo. Él no quiso nada de cumpleaños, él dijo: deme la oportunidad de estar en la transmisión y queremos bendecirlo. Padre, traemos delante de ti la vida de Bruno. Tú le has concedido un año más de vida. Bruno tiene propósitos gloriosos en ti. Señor, tú has ungido sus ojos y él, Señor, formará parte de una generación que mirará con claridad. Señor, mirará con toda nitidez, y él será, Señor, para esta generación una luz que alumbrará los corazones.
Bendice a su mami, que su mami sea llena de sabiduría para seguir guiándolo. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero decirte, Brunito, que Dios te regaló la vida bajo las circunstancias que tú viviste para exaltar y engrandecer su nombre. Tú formas parte de una generación que va a dar gloria a nuestro Dios. Te amamos, Brunito. Mis hermanos, nos despedimos de esta transmisión. Tengo una semana maravillosa. Amén.